Tómalo tú, Padre, y háblanos. En el nombre de Jesús lo pido. Amén y amén. Vamos a la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar bajo el tema de la obediencia. Y vamos a leer en Hebreos capítulo 5. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 10. Gloria sea a Dios. Hebreos capítulo 5, versículos del 7 al 10. Gloria a Dios. Vamos a esperar a que todos lo tengamos. Es un texto bastante bonito, hermanos. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora váyase conmigo, por favor, a la carta de Filipenses. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 11. Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al versículo 11. Un texto bastante conocido por todos. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Señor. Salude a su hermano y dígale: me alegro de verle, hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, en esta hora vamos a entrar en el tema de la obediencia. Y pues los textos que hemos leído, bastante relacionados con la obediencia, pero sobre todo relacionado con el mayor ejemplo que puede existir, nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, Dios, hermanos, en la Biblia nos muestra las cosas que son importantes para Él. Y si algo nosotros podemos observar en toda la Biblia, que Dios mira con mucha importancia en la obediencia. Sabe que Dios trata con nosotros, trata con nuestra vida, con nuestro ser, y Él quebranta todo aquello que a Él no le agrada de nosotros. Una persona salió diciendo por ahí un disparate, obviamente una persona no cristiana, ateo, y él decía: bueno, si dicen que Dios es el dueño del oro y de la plata, ¿cómo es que anda demandando los diezmos de la gente? Eso es lo que decía el hombre. El asunto no es que Dios necesite de nosotros, sino que Dios, viéndolo desde el trasfondo del diezmo y de la ofrenda, Dios lo que quiere es quebrantar la avaricia que el ser humano tiene. Eso es todo. Entonces Dios no tiene problemas. Dios no es que demande porque a Él le hace falta, no. Él demanda para que nosotros seamos bendecidos. Entonces, cuando usted y yo leemos la Biblia, y en la Biblia existen diferentes demandas para nosotros, no es que Dios quiera tenernos confinados, presos, sino que Dios quiere nuestra bendición, hermanos. Entonces, algo que Dios demanda de nosotros es obediencia. Yo no sé si usted ha leído en Deuteronomio capítulo 28 y también está en Levítico, si no me equivoco, capítulo 26, pero está las bendiciones de la obediencia. Y tiene unas tremendas bendiciones.
Dice el Señor, si oyes mis estatutos y mis mandamientos para ponerlos por obra, de cierto te digo hoy que estarás por cabeza y no serás cola. Bendito serás en la calle y bendito serás en la casa. Bendito a todo lo que le pusiere en la mano. Bendito el fruto de tu vientre. Bendito el fruto de tus bestias. Dice la palabra del Señor, por un camino vendrán tus enemigos contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Tú prestarás y no pedirás prestado, porque Jehová te pondrá sobre todas las naciones de la tierra. ¿Eso de dónde viene? De obedecer a Dios y sus mandamientos. Entonces los principios, esos principios se aplican a nosotros en esta noche. Si algo a Dios le agrada es la obediencia de nosotros sus hijos. ¿Sabe que al preparar la enseñanza uno se da cuenta que en muchos aspectos uno desobedece a Dios? Y al leer cómo Dios mira la desobediencia, uno tiembla. Cuando estaba leyendo yo cuando Saúl desobedeció, y ya vamos a hablar de ese punto, pero cuando Dios le dice a través del profeta Samuel a Saúl, ¿acaso se agrada a Dios de sacrificios más que se cumpla su palabra? No, le dice, de cierto que como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Fíjese cómo Dios mira al rebelde. Eso es algo tremendo. Dios mira al rebelde como mira a un hechicero. Eso es terrible. ¿Cómo Dios mira a una persona rebelde? Como Dios mira a un hechicero. ¿Cómo es un hechicero? Y esto, hermano, es algo bastante duro, la comparación. Pero un hechicero, hermanos, ofende a Dios de maneras terribles en sus ritos y prácticas, en todo lo que hace. Hermanos, mejor mantengámonos en el nivel de la obediencia a Dios. Vamos a entrar en esto. ¿Por qué es tan importante obedecer a Dios? Viendo la importancia de obedecer a Dios, puse 3 aspectos por qué es importante. Número 1, porque mantenemos nuestra comunión con Dios. Quien obedece a Dios se mantiene en comunión con Dios. Cuando usted, fíjese que cuando nosotros leemos la palabra del Señor y tratamos de ponerla por obra, es algo agradable delante de Dios, porque estamos tratando de obedecer la palabra de Dios, ponerla en práctica. No mentirás, y bueno, toda la palabra del Señor. Y aún en nuestra debilidad de cumplir la palabra del Señor, el Espíritu de Dios nos ayuda a cumplirla. El Señor dice en su palabra en Hebreos, caminaré y andaré en medio de ellos. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Escribiré mis mandamientos en su corazón. Eso es lo que el Espíritu de Dios ha hecho con nosotros. Nos ha ayudado en nuestra debilidad. Cuando no podemos cumplir la palabra del Señor, el Espíritu de Dios nos ayuda a cumplir la palabra de Dios. En usted y en mí no hay fuerza para cumplir la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo nos da la fuerza para cumplirla. Ahora, ¿por qué otra cosa es importante obedecer a Dios? Porque mantenemos nuestra salvación. Dios nos regaló la salvación. Lo único que nosotros tuvimos que hacer es creer que Él nos ha salvado y es nuestro Salvador. Pero ahora nos mantenemos en obediencia como un fruto de haber creído en el Señor y para mantener nuestra salvación. Si nosotros aceptamos, y esto en contraste con aquella doctrina que dice salvo siempre salvo, no importa que aceptó y usted se fue y no importa qué es lo que haga después de aceptar, usted es salvo y siempre salvo. En contraste con esa doctrina decimos nosotros, si nosotros no nos mantenemos firmes en Cristo, obedientes a la palabra del Señor, perderemos o corremos el peligro de perder nuestra salvación, hermanos. Nuestra obediencia mantiene nuestra salvación. Nuestra obediencia nos mantiene en comunión con Dios, el eterno Dios.
Nuestra obediencia, no solamente esas dos cosas, sino que también nos permite, cuando obedecemos, ser de bendición para las demás personas. Cuando usted obedece a Dios, por ejemplo, los hermanos que salen a evangelizar, el evangelismo es una obediencia a la palabra del Señor. Hacer las campañas evangelísticas es una obediencia a la palabra del Señor, que dice: ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones. Cuando uno hace eso, uno está no solamente obedeciendo, sino siendo de bendición para una persona. Yo quisiera que levantaran la mano los que han venido porque alguno le habló del Señor en la calle o en la casa, y así usted reconcilió o aceptó a Cristo. Levante la mano. Manténgala así en alto. Son varios, más de los que yo me esperaba. Imagínese si esa persona que llegó a su casa no hubiera obedecido, no hubiera ido, ni le hubiera hablado. No solamente estaba desobedeciendo, sino que estaba privando a otro de una bendición que Dios quería darle. Entonces, cuando una persona obedece a Dios, es de bendición para los demás que le rodean. Es de bendición para aquellos que les predica, es de bendición para aquellos que le ven. Aquí tenemos el testimonio de los hermanos que fueron alcanzados por alguien que llegó a predicar el Evangelio. Entonces, cuando una persona obedece, no solamente se mantiene en comunión con Dios, no solamente cuida su salvación a través de la obediencia, sino que también es de bendición para los demás. Fíjese los beneficios de ser obediente. Y ahora vamos a entrar en el primer punto: el peligro de desobedecer. El peligro de desobedecer. Vamos a poner 3 ejemplos en esta noche, hermanos. Y el primer ejemplo es Adán y Eva. Y yo quiero que se vaya conmigo a Génesis capítulo 3 y veamos lo que sucedió. Génesis capítulo 3, y vamos a leer del versículo 17 al 19. Dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres, y al polvo volverás. Verso 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Una de las preguntas más famosas y también que demuestra mucha ignorancia de conocer el poder de Dios y a Dios en su persona es: si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué lo creó? Esto lo hacen bastante las personas que no tienen conocimiento de Dios. Dios, en primer lugar, es amor. Todo lo que Dios hace es motivado por el amor. Absolutamente todo. Sobre todo cuando se trata de crear al ser humano. Lo que motivó a Dios a crear al ser humano fue su amor por el ser humano. ¿Cuántos aman a sus hijos? Eso es una cosa como preguntar, como le decía el otro día, ¿quién respira? La mayoría de padres, la mayoría, porque hay algunos que vemos la triste historia que no, pero la mayoría de padres aman a sus hijos. Dios nos llama sus hijos. Pero cuando Dios vio que el ser humano iba a caer, que el ser humano iba a fracasar en su desobediencia, Dios también vio el medio de redimir al hombre. Lo que llevó a Dios a crear al ser humano fue su amor. Dios vio cómo le íbamos a cantar esta noche y no lo hemos visto, ¿sí o no?
y lo amamos. Decidimos estar acá, decidimos adorarle en este lugar. De alguna manera, hermanos, hay una lucha en nuestro ser. Muchas veces, seguirle o no seguirle, ir o no ir, continuar o no continuar, orar o no orar, cantar o no cantar. Pero en nuestra vida hemos decidido seguir al Señor, alabar al Señor, amar a Dios, y esto es para verlo eternamente. Amén. Entonces Él vio al ser humano una criatura bastante única, con voluntad propia, que tenía que decidir entre seguirle y no seguirle. Y la mayoría de seres humanos no ha tenido una experiencia como tuvo Ezequiel, por ejemplo, Daniel, por ejemplo, Isaías, que vieron a Dios. La mayoría de nosotros no lo hemos visto, pero hemos creído en Él. Y tenemos una certeza de que vamos a estar al lado del Señor. Entonces Dios vio eso desde la eternidad. Vio cómo usted iba a venir. Vio cómo usted le iba a alabar. Vio esta noche. Él vio este momento. Que no estamos aquí israelitas, sino que estamos gentiles adorando al que vive por los siglos. Entonces, cuando Él vio que el ser humano iba a caer, también vio el plan de redención para nosotros. Entonces, el amor de Dios lo motiva a Dios a crear al ser humano, y el ser humano, desde que fue creado hasta ahora, lucha todos los días, hablando de los que conocemos a Dios, obedecer o no obedecer a Dios. Todos los días. Todos los días van a haber tentaciones. Todos los días van a haber lucha. Cada día tendrá su propio mal. Por eso considere esto. Cada día que usted y yo terminamos de rodillas al pie de nuestra cama, o cada noche que estamos acá en el culto en la iglesia, es una victoria más. Una victoria. Esta noche es una victoria para la iglesia. Esta noche es una victoria para nosotros. Cada día que pasa, debatimos nuestro ser, obedecer o no obedecer a Dios. Nuestra mente se debate en obedecer o no obedecer. Y cuando nosotros luchamos por obedecer, a pesar de nuestras flaquezas, a pesar de nuestras circunstancias, y decidimos obedecer a Dios, algunos quizás todavía están luchando con cosas del mundo. Quizás algunas palabras todavía no las ha podido dejar. Algunos pensamientos todavía están ahí. Algunas cosas todavía están ahí. Hermano, entienda que todavía estamos en el proceso, y si hay vida y si respiramos, todavía hay esperanza, y Dios sigue trabajando en nosotros. Entonces, en este plan y en esta lucha de obedecer, siempre vea su vida y veamos nuestra vida como cuando Eva estaba platicando con la serpiente. Andaba por el jardín, por el huerto, y decidió desobedecer. La serpiente no la obligó, no, pero la sedujo, porque la serpiente es seductora. Tenga cuidado. La serpiente atrae, seduce, le invita, le enseña. Nadie te ve, pastor, no te ve, los diáconos no están, la canción no tiene nada de malo, habla de la vida, escúchala. Mira, oye, atiende. Pero Dios bendiga a todos aquellos que le dicen a la serpiente: al Señor mi Dios serviré y a Él solo adoraré. Ese es un día y un momento de victoria. Cuando su vida se debate entre obedecer y desobedecer, hay un momento crítico en nosotros. La carne como que entra en una lucha contra lo espiritual. Y obedecer o no obedecer, esa es la lucha que se debate en nosotros. Cuando nosotros pasamos el momento crítico de obedecer o desobedecer, y triunfamos obedeciendo, la gloria de Dios viene a nosotros y nos alimenta con fuerza, con su espíritu, con ganas de seguir adelante, con nueva vida en Él. Fue un momento de lucha en el cual usted triunfó. Ahora, Adán y Eva, claro,
La tentación de Eva fue muy diferente a la de Adán. Eva fue tentada por la serpiente y Adán fue seducido y convencido por Eva. ¿Qué le parece? No se sientan mal las hermanas, pero aún Pablo lo dice: la mujer incurriendo cayó en transgresión porque obedeció a la serpiente. Pero el hombre obedeció a la mujer. Fíjese bien, cuando ellos deciden, Dios le dice al hombre, por cuanto obedeciste a tu mujer, y le da la maldición: maldita será la tierra por tu causa, con el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día. Y empieza a decirle todas las cosas. Fíjese bien, desde el momento que usted y yo decidimos desobedecer a Dios y obedecer a una persona, o obedecer a aquello que nos aleja de Dios, estamos fracasando. Y nuestra vida se está encaminando a una maldición inevitable, porque la desobediencia trae consigo maldición, y la maldición trae consigo muerte, mis hermanos. ¿Y qué le pasó a los dos? Dice la palabra del Señor: lo más triste para ellos fue haber sido echados de la presencia de Dios. Y lo más triste de un cristiano es perder la presencia de Dios en su vida. Cuando uno está cantando y no siente nada, y ve que otro se goza y no puede gozarse, porque la desobediencia está ahí. Eso es tremendo, cuando la presencia de Dios, porque mire, le voy a decir algo: no era estar en el jardín, fueron echados del jardín del Edén. No, es que no era el jardín, era la presencia de Dios, de donde estaban saliendo ellos. Por eso el jardín nunca lo pudieron encontrar, aunque lo busquen, porque no era tanto el jardín, era la gloria de Dios que habitaba con ellos en el jardín del Edén. ¿Y sabe qué? Aquí no es tanto los lujos que hayan, ni es tanto las pantallas, ni es tanto los trajes, ni es tanto este púlpito. Es que la presencia de Dios está con nosotros. Eso es lo glorioso de estar en este lugar. Mi hermano decía una palabra que es muy real, que es preferible la presencia de Dios y el respaldo de Dios que cualquier otra cosa en nuestra vida. Cualquier otra cosa. Mire, cuando Dios le respalda, no hay elocuencia que le pueda superar al respaldo de Dios. No hay nada. Palabras sencillas pueden ser, pero si Dios está con usted, la gloria de Dios aparecerá para respaldar su vida, mi hermano. Pero todo eso se gana por obediencia a Dios. Adán y Eva decidieron desobedecer, comieron del fruto y fueron echados de la presencia de Dios. Este es el peligro de la desobediencia, que la desobediencia nos mantiene fuera de la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren estar en la presencia de Dios? Estar en la presencia de Dios es tener vida, que nuestro espíritu tenga oxígeno, fuerza para seguir adelante, ánimo para continuar, alegría para sobreponernos ante las tristezas, gozo para alabar a Dios, llenura de su espíritu en nuestra vida. Eso es lo que mantiene la obediencia a Dios en nuestra vida, su presencia. Número 2, el peligro de desobedecer. Vámonos al primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, y aquí está lo que estábamos hablando con respecto a Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 22. Primer libro de Samuel, 15, 22. 15, 22. Dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey.
La desobediencia nos remueve de posiciones de honor. Tenga cuidado. Ser cristiano es una posición de honor. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por ser cristiano? Amén. Ser cristiano es una posición de honor. ¿Sabe que Saúl perdió la primogenitura por un plato de lentejas, mi hermano? Fíjese que el plato de lentejas es simplemente una alegoría. Porque el plato de lentejas representa la necesidad del ser humano. Algo pasajero. Algo terrenal. Mientras que la primogenitura representa lo espiritual. Usted ha sido escogido por Dios. Gloria a Dios. Para ser hijo de Dios. Amén. Mire, antes que cualquier otro privilegio dentro de la iglesia, posición o nombre que le quieran dar en la iglesia, usted es hijo del Dios viviente. Amén. Y ese título le acompaña a usted en el trabajo, en la casa, en la calle, donde quiera que usted está. Cuando suene la trompeta, cuando el arrebatamiento sea, puede estar en cualquier lado, Dios conoce a los que son suyos. Y donde quiera que estemos, el pueblo de Dios se va para el reino de los cielos. Entonces, ser cristiano, considere esto, ser cristiano es un honor que no todos tienen. Usted pudiera haber estudiado para ser doctor, ser arquitecto, pero para ser hijo de Dios es una elección y un llamado divino a nuestra vida. Nosotros podemos ser arquitectos si estudiamos. El arquitecto solo puede ser como uno de nosotros si se entrega a Jesucristo. ¿Se fija? Lo terrenal se puede alcanzar. Lo espiritual es una revelación de Dios a nuestra vida. Usted y yo estábamos tranquilos, hermanos. Hablemos lo que es. Algunos tenían quizás buenos empleos, buenas posiciones, se divertían en las fiestas, andaban en los bailes, tenían una vida quizás que no tenían de qué quejarse, hasta que un día apareció Jesucristo. Y revolvió todo, apareció Jesucristo, y bueno, ahora somos hijos de Dios para la gloria de su nombre. Apareció Él. Y muchos, Dios les quitó todo lo que el mundo les había dado, y les mostró que tener a Cristo es lo mejor que les pudo haber pasado en la vida. Retrocedamos, veámonos más atrás. Veamos el día que apareció Jesús, el día que nos llamó Él y nos dijo, sígueme. Ese día, hermanos, porque mire, cuando Dios dice sígueme, espiritualmente hablando, usted puede estar oyendo o quizás ni se acuerda del mensaje que el predicador estaba predicando, pero ese día es su día de salvación. Gloria a Dios. Usted no se acuerda ni lo que cantaron ni cómo fue, pero ese día el Espíritu Santo obró lo que la religión no pudo obrar nunca en su vida, y Cristo lo salvó en ese día. Qué tremendo el llamado de Dios para nosotros. Entonces, estar en Cristo es una posición de honor, mis hermanos. Saúl tenía una posición de honor. La desobediencia nos remueve de esa posición. Sin importar cuál desobediencia sea, cuál sea el pecado, la desobediencia a los mandamientos de Dios, la desobediencia de todo tipo ante la presencia de Dios, nos remueve de una posición de honor en nuestra vida. Nosotros somos cristianos no solamente por el nombre que cargamos o por haber aceptado a Cristo, somos cristianos delante de Dios, delante de Satanás, delante de los demonios y delante de los ángeles de los cielos. Cuando los demonios nos ven, saben que somos cristianos. Cuando los ángeles nos ven, saben que somos cristianos. Los ángeles se paran a nuestro lado porque saben que somos hijos del Padre Celestial. Cuidan lo que les pertenece al Dios de los cielos. Caminan con nosotros. Nos levantamos, ahí están ellos, y no solamente ellos, la gloria de Dios nos acompaña también, porque somos sellados con el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. ¡Oh, aleluya! Ese sello no hay nada que se lo pueda quitar, que ha sido sellado con el poder del Espíritu Santo de Dios. Es tremendo cuando nosotros consideramos lo que somos realmente, no lo que la gente dice que somos.
No lo que los humanos dicen que somos, lo que Dios dice que somos. Mas vosotros sois real sacerdocio. ¿Qué les parece? Real sacerdocio. La palabra real implica realeza, de un linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, o sea, separados del mundo, santos. Fíjense cómo Dios lo ve. ¿Y para qué? Con el propósito de que anuncien ustedes, dice el Señor, las riquezas de la gloria de Dios. Esto es como Dios nos ve a cada uno de nosotros. Ahora, cuando nosotros en nuestra vida caminamos en base a ese honor que tenemos, porque yo siento que ser cristiano es un honor grande. Ser cristiano es un honor que ni muchos presidentes no tienen, la mayoría. Pero usted lo tiene, imagínense. Gracias a Dios. Ese honor de ser hijo de Dios. Pero ese honor se puede perder en un momento de desobediencia, mis hermanos. Cuidémonos. Cuídese en el trabajo. Cuídese en la calle. Cuide su casa. Cuide todo lo que tiene. Revise su closet, revise su habitación, revise todo en la casa. Porque todo lo que usted tiene ha sido hecho parte ahora del reino de los cielos. Su casa no es solamente suya, el Señor Jesucristo también habita en ella. Es parte de una realeza. Entonces es un honor ser cristianos. Vivir como cristiano, andar como cristiano, hablar como cristiano, pensar como cristiano, vestir como cristiano, es un honor. Porque no corremos como corre el mundo, no andamos en las modas que el mundo va, no hablamos como el mundo habla, no invertimos el tiempo en lo que el mundo lo invierte, invertimos nuestro tiempo en el reino de Dios. Cuidado, cuidémonos. Una desobediencia le costó a Saúl un grado de honor en su vida. Vamos a otro ejemplo. En el primer libro de Reyes, y este ejemplo lo he utilizado tantas veces. En el primer libro de Reyes, está ahí después de Samuel. Capítulo 13, versículo 14 al 24. Vamos a leer una historia bastante interesante. Si usted no se la sabe, pues ahora la vamos a aprender, y si se la sabe, siempre es bueno leer estas cosas. Le quiero explicar un poquito porque no lo vamos a leer todo, se lo dejo de tarea, léalo en casa. Dios manda a este profeta a profetizar contra el altar. En ese tiempo reinaba Jeroboam. La tarea del profeta ir, profetiza contra el altar, vuélvete a tu casa. No comas nada ni bebas nada en el lugar donde vas. Eso era todo. A Dios le agrada la obediencia. ¿Por qué no repite conmigo esto, por favor? A mi Dios le agrada la obediencia. Otra vez. A mi Dios le agrada la obediencia. Dios bendice al obediente. Y nos corrige cuando somos desobedientes. ¿A cuántos Dios nos ha corregido? De muchas maneras Dios... Y también al preparar esto me recordaba de ciertas correcciones que Dios me ha dado en mi vida. Correcciones que yo las entiendo. Y a veces digo, Dios mío, ya sé por qué me está pasando esto. Y me acuerdo. Porque a veces Dios nos corrige hasta por cosas que hablamos nosotros. ¿De veras? Y el Señor se encarga de hacernos entender en nuestra vida. Por eso... por lo que hiciste, te está pasando esto. Ahí es donde voy yo, Señor, perdóname, soy desobediente. Pero el Señor corrige también la desobediencia. Entonces este profeta va, obedece todo, pero es seducido por otro profeta mayor. Y le dice, el profeta mayor se le encuentra y le dice, pasa a mi casa y comamos. Quiero que lo leamos. Versículo 14, capítulo 13, primer libro de Reyes. Vamos a leer hasta el 24. Voy a tratar de ir un poco rápido. Dice la palabra del Señor. Y él dijo a sus hijos, hablando del profeta mayor, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno y él montó.
Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, no iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Fíjese lo que puede costar una desobediencia. A Adán y Eva una desobediencia le costó muerte espiritual, muerte física, separación de Dios. Y ahora a este hombre una desobediencia le cuesta su propia vida. Mire cómo Dios mira la desobediencia. Si Dios lo mira de esta manera tan serio, tiene que ser serio para nosotros, hermanos. Desobedecer a Dios, no tanto, ya vamos a hablar de obedecer a las autoridades también, porque las autoridades son puestas por Dios. Pero desobedecer a Dios nos puede costar. ¿Qué le costó a David una desobediencia? Cuando David miró a Betsabé, ¿y sabe cómo fue toda la cosa? A David no le dieron ganas de ir a luchar a la guerra. Se quedó en su palacio. Y estando en el palacio, miró a Betsabé, usted sabe, adulteró, mató. Después de eso pasó mucho tiempo, hasta que Dios lo corrigió, se arrepintió, Dios lo perdonó, lo levantó. Pero le dijo, la espada nunca se apartará de tu casa. Entonces con los años vemos cómo David mira esa palabra en la familia de él. Uno de los hijos viola a otra media hermana de él, una hija de David. Después de esto, otro medio hermano mata a Abnón, o sea, Absalón mata a Abnón. Y después de esto, Absalón se va. Absalón vuelve al reino, mucho tiempo después. Echa y hace correr a su propio padre del palacio. Fíjese qué terrible. Se enfrentan los valientes de David y también los que servían a Absalón en una guerra tan cruel que murieron más de 25,000 en una sola batalla. ¿Todo por qué? Por una desobediencia. David se pudiera haber evitado tantos dolores de cabeza. Y esto, hermanos, no crea que se lo está hablando a alguien que nunca ha desobedecido. Se lo habla a alguien que ha visto las consecuencias de la desobediencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, cuando nosotros desobedecemos, no solo nos corrige, nos restaura para la gloria de su nombre. Para que nadie pueda pararse detrás de un púlpito en todo el mundo y decir, yo nunca he desobedecido. El único que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Ahora, vemos las consecuencias de desobedecer. Hablemos de la obediencia a las autoridades. Dios ha puesto autoridades en la iglesia. Y créanme que esto no lo digo, lo voy a decir para que sepan que yo soy el pastor. Hay mucha gente que pueda llegar a ver esta enseñanza, aún fuera de aquí. Y esto no es un asunto de meterle miedo a la gente. Si hablan del varón de Dios en cama, lo voy a ver. No, hombre. Esto no es así. No. Yo quiero que Dios lo bendiga a usted. Amén.
y bendiga esta iglesia. Y que todos los cultos sean como hoy y hasta mejor que el día de ahora. Y que Dios bautice a niños, a jóvenes, a prejóvenes, a ancianos con el poder de su Espíritu Santo. Y que esta iglesia pueda ser una antorcha en toda la ciudad de San José y del área de la bahía. ¿Cuántos quieren eso? Yo lo quiero. La obediencia a las autoridades. ¿Sabe, hermanos? Hablando de esto, nos vamos a meter un poco más personal, más familiar, más Peniel San José. Y es de que cuando usted le falta el respeto a una autoridad, llámese diácono, diaconisa, presidente, directivo, usted le está faltando el respeto a Dios. Porque toda autoridad representa a Dios. Yo represento al Señor acá. Los hermanos líderes representan al Señor acá. Cuando el líder le dice, mire hermano, vaya a sentarse, y usted le dice, hasta los ángeles están a un lado. Sí, de veras. Los ángeles tienen recuerdo y memoria también. Ellos se acuerdan de una rebelión. Cuando los ángeles del Señor miran a un rebelde, se acuerdan de un rebelde también. Hubo un rebelde en el cielo que se llamó Lucifer, más grande que todos los ángeles, más hermoso que todos los ángeles, más sabio que todos los ángeles, y tuvo tal persuasión que Lucifer engañó a la tercera parte de los ángeles de los cielos. Esos son millones de millones. Los engañó. ¿Qué le parece? Y les digo, síganme, yo voy a ser más que Dios, voy a ser igual que el de poderoso. Y muchos ángeles lo siguieron. Por eso los ángeles no tienen perdón desde el momento que desobedecieron y cayeron. ¿Sabe por qué? Porque ellos veían el trono de Dios, ellos veían la gloria de Dios. Y cuando ellos decidieron rebelarse contra la autoridad de Dios, desde ese momento fueron destituidos del grado de honor que ellos tenían en el reino de los cielos. Y hasta este día, me imagino yo, no sé si los demonios y los espíritus tienen este atributo, se arrepienten, vamos a decir así, de algún día haber obedecido a Satanás y haberlo seguido en su rebelión. Entonces los ángeles, cuando miran nuestras desobediencias y rebeldías, tienen la escena de que hubo una rebelión un día en el cielo. Y al rebelde nunca le va bien, al desobediente nunca le va bien. Siempre va de un bache a otro bache. Pero el que obedece es como la luz de la aurora. Va de aumento en aumento en aumento hasta que Dios lo pone por cabeza y no por cola. Entonces, cuando nosotros consideramos, fíjese bien esto que le voy a decir, quien puede obedecer la autoridad humana, puede obedecer la autoridad divina. Una persona una vez dijo, no, yo solo obedezco a Dios, qué pastorcito ni que nada. Y una persona, otro pastor le dijo, mire hermano, le dijo, ¿cómo puede usted obedecer a Dios si no puede obedecer a un hombre? Y ahí lo ponchó, como decimos, strike 3. Quien no puede obedecer, mire hermano, vaya a sentarse. Quien no puede obedecer esa palabra, hermano, por favor, ¿cómo va a decir a mí, no, yo soy 100% entregado a Dios? No, es que todo comienza aquí, hermano, en lo más pequeño. En lo más pequeño. Y esto, déjeme decirle que lo hablo con toda libertad, porque yo no lo he visto aquí. Si a alguno le ha pasado, Dios me lo bendiga, adelante. Yo en realidad no tengo problemas de desobedientes acá. No me alegro por eso. De veras. Yo le digo a un hermano, ayúdeme en esto, pero ahí va, ayudarme. Y otro hermano, ayúdeme en eso, también va a ayudarme. Si ha pasado alguna desobediencia, no crea que esté excomulgado de la iglesia y una carta de excomulgación le vamos a dar. No. Solamente pidamos perdón y aprendamos a obedecer a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. ¿Sabe que muchas veces la autoridad que Dios pone sobre nosotros es para probarnos a nosotros? Quizás no es el líder que usted desea, no es el pastor que usted desea, pero Dios lo está probando a través de este pastor. Hay que prepararse, soy su prueba. No.
De veras. A veces Dios lo prueba a través del líder. Hermano, me ayuda a hacer esto. Y hay personas que lo hacen, pero en el corazón dicen, no, ¿para qué? Solo a mí, no venga nadie más, me han agarrado aquí de sirviente. Todo. Ay, hermano, cuidado. Cuidado, porque usted lo hace para Dios. Y no es el hermano, porque algunas personas miden al líder por sus capacidades intelectuales. Y le voy a decir aquí, claramente, nosotros no tenemos capacidades intelectuales, pero sí tenemos la unción del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted obedece no a la capacidad del hermano, sino a Dios que ha puesto a ese hermano, Dios le va a bendecir a usted. Porque en su mente y en su corazón, usted no lo está haciendo para el hermano, lo está haciendo para Dios. Y muchas veces Dios lo prueba a través de ese líder y le dice, hágalo otra vez, hágalo otra vez. ¿Se acuerda cuando Elías estaba, ve allá y regresa? Y ve otra vez y ve si está lloviendo por allá. Regresa 7 veces. Y no crea que era de aquí a la puerta. No, era kilómetros enteros de ir al mar, desde el monte donde estaba orando Elías. Y cuando volvía, el siervo decía, no veo nada. ¿Cuántas veces hubiera usted caminado de las veces que le hubiera dicho Elías? ¿Sabe que nosotros vivimos en un tiempo? Y lo voy a decir así porque es de manera general, no es solamente acá, no es solamente en San José, en todo el mundo vivimos un tiempo de violencia, de rebeldía y de desobediencia. Usted puede ver en las noticias gente haciendo marchas por todos lados, rebelándose a la autoridad. Obviamente cuando la autoridad toma malas decisiones y hace cosas malas, siempre habrá una rebelión. Pero el asunto es de que hay un movimiento masivo de desobediencia. Ahora estaba leyendo yo una de las noticias más tristes. Creo que un niño de 11 años mató a una niña o a un niño, no recuerdo, de 3 años, dándole un disparo en la cara. ¿Qué le parece? Hijos rebelándose a los padres, contestándole mal a los padres. Si hay algún hijo acá, por favor atiendan, no lo que yo digo, la palabra del Señor. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da y sea de larga vida. ¿Por qué tanto joven se está muriendo a temprana edad? ¿Por qué tanto joven se está muriendo a los 18, 17, 14, 20 años? Porque hoy es un tiempo de desobediencia, mis hermanos. Es terrible esto. Nunca se había visto tanta desobediencia como este tiempo que estamos viviendo. Por eso le digo yo, el juicio no comienza primero con las cantinas. El juicio, dice Dios, comienza por casa primero. El juicio va a comenzar por casa. Dios trata y corrige primero a los que son suyos, no a los que no son suyos. Entonces es necesario atender lo que la Biblia dice, mis hermanos. Y si algo Dios demanda de nosotros es obediencia. Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante dice que toda autoridad es establecida por Dios. Nosotros las autoridades muchas veces no escogimos estar acá. Dios nos escogió para estar acá. De veras, cuesta ser autoridad. Porque la autoridad es vista, es pública, no tiene vida privada, es sacrificio, es entrega. Si yo le dijera a usted, hermano, cualquiera que está aquí, cambiemos, sea usted el pastor por un año. Y mire, aleluya. Y no es que uno no ame lo que hace, pero es que la demanda de las responsabilidades es mucho más grande. El hermano dijo algo también, dijo, porque es muy diferente estar aquí que estar ahí. Dar esta enseñanza, dar ciertas enseñanzas que son bastante confrontativas a nuestra vida. Yo quisiera que otros las dieran, no quisiera darla yo. ¿Por qué la culpabilidad cae? No, es que el hermano. Y yo no sé va porque yo quiero que usted llegue al reino de los cielos, que sea bendecido en su vida. Ahora, cuando nosotros hablamos,
de obedecer a las autoridades terrenales, no solamente estamos hablando de obedecer a la policía, obedecer al gobierno, sino obedecer a las autoridades que Dios ha delegado dentro de la iglesia. El asunto es, a mí no me gusta la autoridad que tengo, eso es lo de menos. Dios no le está preguntando, ¿te gusta la autoridad que tienes? ¿Te gusta quién te ha puesto? No, Dios dice, obedece. Ah, no, pero que Dios cambie primero al líder. No, porque Dios ya tiene un trato con el líder. Dios quiere cambiarle a usted. Este es el problema. Cambia aquel, Señor. Cambia fulano, cambia sultano. No, Señor, cámbiame a mí. Esa es la oración. ¿Qué está tratando de enseñarme con esta autoridad que me ha dado, Señor? ¿Qué ha puesto sobre mí? Muchas veces hay autoridades, y ahora no voy a hablar solamente de aquellos que están bajo autoridad, sino que están en autoridad junto con otra autoridad. Se lo explico. Pastores, diáconos, diaconisas, trabajan juntos. Hay personas que todavía no han aprendido a trabajar en equipo. Trabajar en equipo es parte de obedecer a Dios. Es parte de obedecer a Dios. ¿Oyeron directivas? ¿Oyeron diáconos? Amén. ¿Oyeron pastores? Amén. El trabajo, mire, el trabajo en equipo es tan esencial para el triunfo de una iglesia. No, es que yo aquí no puedo ser el hombre equipo. Voy a aprender piano y después me paso a la batería y después no, hombre. No se puede. Yo predico, yo canto, yo recojo la ofrenda y yo soy tesorero. No se puede. Yo lo necesito a usted para trabajar. Pero si no aprendemos a someternos unos a otros en el temor de Dios, no llegaremos muy lejos, mis hermanos. Yo lo necesito a usted. Usted necesita al hermano que tiene al lado. No soy mejor que nadie, ni nadie es mejor que nadie. El único grande es Cristo Jesús. Y cuando nosotros trabajamos en equipo, sabiendo que le servimos a Dios y no a los hombres, Dios nos dará la victoria en todo lo que emprendamos como iglesia. Trabajar en equipo es esencial para nosotros. Esencial. En pocas palabras, la iglesia no puede subsistir si no trabaja en equipo. No puede. Dios nos ha dejado a todos como miembros para hacer diferentes partes. El tesorero en la tesorería, el del sonido. Si yo me meto ahí en el sonido, hermano, si a veces se enoja con el hermano que le da volumen a uno más que a otro, ya no digamos que yo esté ahí. ¿Y por qué la pantalla? ¿Y por qué no pasan los cantos? Pero es que ellos tienen su trabajo. Y quizás a veces está fallando el sistema de control. Los músicos tienen su trabajo. Yo llego, canto, predico y nos vamos. Hay otros que hacen el trabajo de encender las luces, de poner agua ahí. Eso no es un milagro de Dios que haya agua ahí. No, los hermanos lo hacen. Es un trabajo. Nosotros venimos y hasta el aire puesto. Nos sentamos, medio dormidos, despertamos, nos vamos. Es un trabajo en equipo. No podemos salir de aquí nosotros renegando. Tenemos que salir de aquí agradecidos por tener una iglesia que se esfuerza y sabe trabajar en equipo para que todo salga bien en cada culto. Dele gracias a Dios por la iglesia. Dele gracias a Dios por los líderes que tenemos. No somos los líderes perfectos, pero somos los que Dios ha puesto en este lugar. ¿Sabe cuando uno se queja mucho? Cuando uno no ha ido a ver otros lugares. ¿De veras? Yo veo, y bueno, no veo, pero he conocido la triste historia de jóvenes que se van de las casas, huyen de los hogares, pensando que afuera les va a ir bien. No, yo me voy. Cuando andan en la calle, Dios mío, hasta la barba le creen puros hombres. ¿De veras? No hay mejor lugar que el hogar. Es que la casa es la casa de uno, por muy deficiente que sea, pero es la casa de uno. Uno ya vive ahí, ya aprendió a caminar ahí, ya aprendió a comer ahí, todo.
Y hay muchos jóvenes que dicen, no, yo me voy a ir afuera, yo voy a hacer mi vida, yo quiero rentar mi propio apartamento. No saben en lo que se están metiendo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hace bastante tiempo atrás yo renté un apartamento yo solo, de un cuarto. Yo dije, me voy. Aleluya, nos vemos, mamá. Mire, hermano, aquí lo voy a confesar. Estuve en aquel apartamento. En primer lugar, uno de hombres no sabe cocinar sino solo huevos, la mayoría. Al menos yo, aquí habla un humilde pecador. Pero, mira, a veces me levantaba y yo, ¿qué voy a comer? Yo me levantaba en la casa con mi mamá, con mis hermanos, y ya el olor a la comida me despertaba. No fue sino hasta que me salí de esa cobertura. Ya no disfruté de los beneficios. Y de repente empezaba a ver de que ya solo casi comida, usted sabe, comida chatarra compraba. Es tremendo esto, ¿no? Cuando uno se sale y uno dice, no, ya me va a ir mejor. No. Es que el lugar donde Dios le tiene a usted es el lugar donde hay bendición. Si no, vaya y pruebe, pues. Vaya y vea. El otro día no me acuerdo, gracias a Dios que no me acuerdo. Alguien dijo, yo anduve de una iglesia en otra iglesia, me salí de aquí un ratito, digo, no me acuerdo quién fue. Levante la mano. Nada. Y dijo, hermanos, yo me llevé la sorpresa, desorden en un lugar, desorden en otro, esto y aquello, esto y lo otro. Hermanos, denle gracias a Dios por la casa donde alaba el nombre de Dios. Denle gracias a Dios por los líderes. Esa es una de las cosas que yo me alegro mucho. Dios ha dado buenos líderes a la iglesia. Y no lo digo por ganarme a los hermanos, no, son buenos líderes. Así, ya Dios los ha puesto acá para que pueda yo salir y no preocuparme. Puedo andar predicando en otro lado y yo sé, allá están los hermanos. Conozco el carácter de cada uno, bueno, yo sé. Y a veces puedo observar cuando uno está triste, decaído, melancólico y bueno, tanta cosa. Pero son los líderes que Dios ha puesto en este lugar. Dele gracias a Dios, que Dios le está probando a través de ese presidente, de esa presidenta, de ese pastor que Dios le ha dado. Sabe de que una de las cosas uno de los privilegios enormes que Dios me permite tener es hablar a pastores y a otras iglesias. Y casi siempre les digo yo, toda iglesia, no sé aquí, primero digo que no, pero la mayoría de iglesias piensan de que hay pastores mejores que el que tienen. Y puede ser que lo haya. Pero una vez se me acercó una hermana, espero que no vea este video, se me acercó y me dijo, hermano, quiero hablar con usted. No aquí, en otra iglesia. Y me dijo, cámbienos el pastor que tenemos. Cámbienos el pastor. Yo le dije, hermana, yo no puedo hacer eso. No, pero es que mire esto y lo otro y lo otro. No, es que eso es Dios. Dios se lo ha puesto. Por eso le digo yo, ojalá no sea aquel caso. Amén. Muy bien. Obedezca a las autoridades. ¿Sabe que esto es la otra parte de este punto? Quien sabe obedecer y servir a una autoridad llega a ser autoridad. Y esto lo va a experimentar en su vida. Quien sabe servir y ayudar a una autoridad llega a tener autoridad. Veamos el ejemplo de Josué. Veamos el ejemplo de Eliseo. Veamos el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo. Él fue humano como nosotros, pero fue obediente hasta la muerte. Y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces la obediencia trae autoridad a nuestra vida. Cuando nosotros desobedecemos, caemos en falta de autoridad. Esto es tremendo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Que Dios me guarde y me libre porque me voy a poner de ejemplo yo, pero imagínense que usted va por la calle un día, pasa y dice, voy a pasar ahí por mi pueblo. Y usted pasa por ese lugar, no le estoy haciendo propaganda, pero pasa por ese supermercado
y hay al pastor con las mangas remangadas, con otro en la calle. Veámonos pues. ¿Qué pensaría usted si en la noche me ve? ¡Dios lo bendiga, hermano! Perdí mi autoridad. La perdí. ¿Por qué? Porque no me sometí en obediencia a la autoridad de Dios. Entonces no es un asunto de someterme a quienes me ven, es de someterme en todo lugar y a toda hora al invisible, al Dios Todopoderoso. Cuando soy obediente a esa autoridad, automáticamente gano autoridad dentro de la iglesia y para aquellos que dirijo también. Cuidado, mis hermanos. Vamos a ir terminando. Quien no obedece a la autoridad también no puede ser autoridad. Lo lamento, hermano. Lo lamento. Una persona respondona a los líderes no puede ser autoridad en la iglesia. Lo lamento. ¡Ay, usted qué sabe! Nunca le hablé a una autoridad así. Jamás. Aunque la autoridad se equivoque, fíjese bien lo que voy a decir. Porque Moisés se equivocó al tomar mujer de otra nación, ¿sí o no? Se equivocó. Pero el asunto es de que Aarón y María mezclaron todo esto. Mezclaron lo familiar con lo espiritual. Y miren, aquel gran hombre que se cree profeta, nosotros también somos profetas. ¡Ah, qué error! Cuidado, cuidado. El diácono es el diácono. No hable del diácono, por favor. Nada, esos diaconitos. Nah, yo puedo hacer mejor trabajo que yo. Cuidado, cuidado, cuidado. No vaya a ser y se le arruina el carro. No vaya a ser y pierde el trabajo. No vaya a ser y la mano de Dios sea sobre su vida. Respete a la autoridad. Respete al diácono. Respete a la diaconisa. Esas diaconisas, no, que ellas son siervas de Dios. Representan una autoridad. Y déjeme decirle algo, que muchas veces nosotros, vuelvo y repito, no quisiéramos estar ahí por la misma carga o por la misma responsabilidad que conlleva estar en ese lugar. Porque la diaconisa es vista, es señalada, el diácono es visto, es señalado, el pastor es visto, es señalado. Es tremendo esto. Aún para nosotros poder salir, poder tener un momento de refrigerio con la familia, es señalado uno. Tenga cuidado, porque los hermanos y las hermanas son servidores del Dios de los cielos. Y yo le voy a decir algo a mis hermanos que son autoridad dentro de la iglesia. Aquí termino. No pelee su causa, no diga nada, déjele la causa a Dios. Tranquilo, tranquila. Dios va a hablar por usted. Y esto no es solamente a las autoridades, diácono, diaconisa, pastor, no. Todo cristiano que sabe guardar silencio, Dios habla por ese cristiano. Todo. Tenga mucho cuidado. Tengamos cuidado. Cuando nosotros hablamos en privado, hablamos entre familia, hablamos de otro hermano. ¿Ya viste cómo dirigió? No, es que no puede. Desentonado. No sé por qué lo ponen. ¿Quién sabe si es Dios que lo puso? Y es un trato de Dios con la persona. Quizás pues estaba desanimado el hermano que no le daban privilegio y Dios permitió que cayera en ese privilegio para darle fuerza y seguir adelante. Y usted dice lo que es desentonado. Por eso nosotros no podemos juzgar nada. Porque Dios es el juez de todas las cosas. Y un día Dios sacará la intención del corazón delante de todos, hermanos. Es tremendo esto. Por eso una de las cosas que desagrada a Dios es la murmuración. Eso desagrada tremendamente a Dios. ¿Sabe en qué nivel está? En las manos derramadoras de sangre inocente. Está el que causa contienda entre hermanos. Ya vio, hermano. Qué bárbaro ese hermano. Y ya le metió también al otro hermano. Ya contaminó. Hermano, yo estaba a comprar números por esa rifa.
Dicen que eso lo gasta el ministerio. Hombre, no compremos. Ya no solo desobedeció, sino que causó una rebelión. Y el otro dice, de veras, y se guarda el 2%. Causó una rebelión. ¿Sabe lo que está causando? Un juicio. Un juicio. Hace tiempo el Señor me dijo, pastorea a quienes se dejan pastorear. Los que tú no puedes pastorear, yo los voy a pastorear. O sea, eso me quedó a mí en mi corazón y dije, y es un consejo que siempre le doy a los pastores, pastoree a quien se deja pastorear. El rebelde, el que no quiere, el que no le obedezca, déjelo. Allá lo va a traer el Señor. De la orejita lo va a traer. Porque Dios sí cambia la vida de las personas. Póngase de pie en esta hora. Ya, no, ya es tiempo, hermanos. Yo sé que el tiempo se me ha pasado. Disculpe que me tomé 10 minutos más. Vuelvo y le digo las mismas palabras que le dije el día martes, cuando uno está preparando estas enseñanzas. Uno está tratando de ver lo que a la iglesia le puede bendecir, ayudar, sacar en victoria, sacar adelante. Y la obediencia, hermanos, es una demanda de Dios para nosotros. No es una opción, es algo que nosotros tenemos que hacer para que la bendición de Dios sea sobre nuestra vida. Yo quiero que Dios le bendiga a usted. Y le habla a alguien que en muchas ocasiones ha desobedecido. Y que también el Señor me ha corregido a mí. Que Dios nos guarde para mantener siempre ese paso seguro en obediencia a Dios. Amén, hermanos. Padre, en esta hora te damos gracias. Señor mío, en esta hora nos paramos delante de ti, Señor, no como gente que no, Señor eterno, haya desobedecido nunca, sino como personas que tienen una responsabilidad de hablar estas cosas para tu pueblo y para todos los que oyen tu palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a ser una iglesia obediente. Señor, así como a nosotros nos gustan los hijos obedientes, a ti también te gustan los hijos obedientes. Ayúdame, Señor, a presentarme delante de ti calificado. Alguien, Señor eterno, que pueda ser obediente. Señor, produce en mí la obediencia. Ayúdame a ser un hijo obediente. Ayúdanos a ser una iglesia que te obedezca. Una iglesia, Señor, que aprenda a obedecer y a respetar a sus autoridades. Ayúdanos, Señor, a servir a los demás de una manera sincera. A servir, Señor, para el desválido, a servir para el necesitado, a servir para el que necesita una palabra de aliento. Ayúdanos a ser servidores tuyos para la gloria de tu nombre. Padre, en esta hora yo te doy gracias por esta noche. Te pido, Señor, en esta hora, que en lo poco o en lo mucho este mensaje, esta enseñanza pueda ser de bendición para los que oigan esta enseñanza. Te doy gracias por esta iglesia, Señor, que tú has levantado. Tu iglesia, Señor, te doy gracias por cada uno de los líderes que tú has puesto en este lugar. Te doy gracias por cada uno, Señor, de los que está trabajando en esta iglesia, en el sonido, en el evangelismo, en la música, Señor, en el ministerio de oración, en todas las áreas, Señor. Te pido que bendigas a estos líderes. Dale fuerza, Señor. Dales aliento, Señor amado, a las directivas, a las diaconisas, a los diáconos, Señor. Danos fuerza a cada uno de nosotros para ser un buen ejemplo, Señor, dentro de la iglesia. Gracias por esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.